Buenos días, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos esta mañana, una mañana de bendición, una mañana de comunión con la presencia del Señor, no solo por medio de las alabanzas, sino también por medio de lo que escucharemos, por medio de su bendita palabra. Yo no sé cuál ha sido la motivación de tu corazón de estar aquí, pero yo pienso que tu motivación es poder conocer más del Señor y de acceder al conocimiento pleno para que esta ruta que Dios trazó podamos recorrerla a fin de que alcancemos la meta. Yo espero que usted no haya venido solo para gastar su tiempo, para cumplir con un itinerario, con la rutina de su semana, sino que usted haya venido con la motivación de escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Dile a que está a tu lado, hemos venido a oír la voz de Dios. Y esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Hace 2 semanas atrás ministré un mensaje de introducción respecto de este tema. Y me es necesario seguir predicando acerca de esto. Así que vamos a hablar sobre la verdad bíblica acerca del pecado. Y hoy vamos a observar un punto muy importante respecto de las definiciones en cuanto a este concepto. Vamos a hablar muy potentemente acerca de lo que realmente significa pecado para Dios. Si usted ya está listo con aquello que le cité, Romanos 6:15, me dice amén y lo podemos leer. Ok, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero subrayar esta idea antes de seguir leyendo. Este pasaje es un pasaje que Pablo escribió en la epístola a los discípulos que habitaban en Roma. La iglesia del Señor se había esparcido por el mundo. Judíos y gentiles conformaban la iglesia en el primer siglo. Y Pablo le está escribiendo a esos discípulos que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Yo sé que puede que este dato a ti no te resulte relevante, pero yo quiero colocarlo en tu corazón porque este pasaje en lo particular, toda la epístola de Romanos en lo particular es una epístola que traspasa los tiempos, es para la dispensación de la gracia. Por lo tanto, aun cuando entendemos que Pablo lo escribió específicamente a los romanos, Pablo le está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, a todos aquellos que han sido alcanzados por el Señor. Eso significa que esto es para ti y para mí. Amén. Y entonces Pablo, haciendo la diferencia entre 2 dispensaciones, una la dispensación de la ley y otra la dispensación de la gracia, que es la que nosotros estamos experimentando, Pablo dice que en la gracia no existe ninguna posibilidad de pecar. Amén. Como dice Pablo, en ninguna manera. Mira el que está a tu lado y dile, en la gracia no hay ninguna posibilidad para pecar. Amén. Y lo leeré de nuevo de ahora de manera corrida. Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como dice, en ninguna manera. Quiero que me acompañes en oración. Cierra tus ojos en una actitud de reverencia y levanta tu voz para que pidamos todos juntos a la presencia del Espíritu que Él pueda hablar a nuestras vidas. Señor, estamos en esta mañana todos reunidos con el propósito de oír tu voz. Yo solo soy un peón en este tablero, un siervo, un parlante. Yo sé que ellos no han venido a oírme a mí. ¿Qué les puedo yo señalar? ¿Qué les puedo yo entregar?
¿Qué les puedo yo transferir si yo soy igual que ellos? Los que estamos aquí necesitamos tu voz. Los que estamos aquí necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Habla a la iglesia que oye. Habla a la iglesia que se ha reunido esta mañana, tanto acá en la sala como la que oye y mira por el canal de televisión. Señor, necesitamos que tu palabra quebrante nuestros conceptos, cambie nuestra manera de pensar. Señor, que tu palabra ungida traiga el metanoia, el arrepentimiento. Señor, que nos lleve a la conversión. Yo te pido por cada uno de los que está hoy aquí. Te pido por aquellos que escucharán este mensaje a través de la radio y aquellos que mirarán por el canal de televisión. Desde ya te pedimos, sea reprendido todo espíritu contrario a la enseñanza, toda obra del enemigo, todo plan satánico, toda, Señor, artimaña del reino de las tinieblas que tiene como objetivo estorbar lo que vamos a hablar aquí. Señor, yo oro tanto por aquellos que llevan muchos años en el Evangelio como por aquellos que han sido invitados y hoy es su primera vez en esta sala. Honramos tu santo nombre, honramos tu santo nombre hoy, te adoramos y te bendecimos. Padre Santo, por medio de Jesucristo nuestro Señor, decimos todos amén y amén. Gloria a Jesús. Yo les decía en la introducción a esto que he querido ministrar, que una de las cosas más trágicas que yo he podido observar durante los muchos años que llevo en el Evangelio, casi 27, 28 años de Evangelio, y durante los muchos años que ya llevo como pastor y enseñador de aquello que es su palabra, es precisamente haber visto, me ha tocado observar la gran ignorancia que hay respecto de uno de los temas más relevantes en cuanto a la salvación de los hombres. Si hay un tema que es relevante respecto de tu salvación, de nuestra salvación eterna, es precisamente este tema del pecado y los pecados. Por eso es que esta serie de mensajes hablan acerca de aquellas verdades bíblicas, todo lo que es la doctrina neotestamentaria respecto del pecado. Y la ignorancia a la que yo me refiero no es producto de la ausencia del vocablo en el lenguaje eclesiástico. Nadie podría negar que estos vocablos, pecado o pecados, son y han sido parte de la jerga cristiana evangélica desde siempre. ¿Hay algún creyente en esta sala, algún discípulo del Señor, que nunca haya escuchado en un sermón o en una canción la palabra pecado? ¿Existe aquí en la sala alguien que pueda levantar su mano y decir, yo nunca he escuchado la palabra pecado? ¿Nunca he escuchado la palabra pecados? Pues yo estoy completamente seguro, estaba completamente seguro que nadie iba a levantar la mano, ¿cierto? Porque nosotros accedemos a la gracia habiendo reconocido que hemos pecado. ¿Están acá, no? Entonces, la ignorancia a la que me refiero no es producto de la ausencia del vocablo en el lenguaje. La mayoría de los creyentes ha escuchado más de un sermón respecto del pecado y ha cantado más de alguna vez, Señor, perdona mis pecados. Vinieron, ¿cierto? Pero a pesar de que esto es parte del lenguaje, la mayoría de los creyentes en el mundo, no estoy hablando solo con ustedes, probablemente este mensaje llega a muchos lugares. La mayoría de los creyentes en el mundo vive completamente desconectado de su implicancia y cómo en estos tiempos de gracia sigue siendo uno de los factores más importantes a analizar si realmente anhelamos ser salvos cuando terminen nuestros días en esta tierra. Respóndame usted con sinceridad. ¿Usted anhela ser salvo, llegar a la gloria de Dios cuando sus días terminen en esta tierra? Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, respecto de este tema tan importante como lo es el pecado en relación a la salvación.
En Hebreos 3, versículo 13 dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Del pecado. Subraya eso, el engaño del pecado. Aleluya. El apóstol aquí está colocando algo muy importante en el corazón de aquellos que leen el libro de Hebreos respecto del pecado. Porque verso 14 dice: somos hechos participantes de Cristo. Nótese por favor, texto de gracia, texto neotestamentario. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta el apóstol. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, repito, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, así como el pecado dejó fuera de la tierra prometida a miles de israelitas, y dicho sea de paso, la tierra prometida es el símil de la patria celestial. Así también, según como hemos leído, será el pecado o los pecados aquello que dejará fuera de la eternidad a cientos y miles de creyentes que a causa de malas enseñanzas o a causa de displicencia han hecho caso omiso a las muchas advertencias dadas por Dios en relación a este importante tema. Si tú vuelves a leer el pasaje que yo te acabo de mencionar, verás que allí el apóstol hace una comparativa entre la travesía de Israel de Egipto a la tierra prometida y lo que es nuestra travesía del mundo a la patria celestial. ¿Está aquí conmigo? Todos nosotros fuimos sacados del mundo con mano poderosa, de la misma manera como un día Israel fue sacado de Egipto por mano poderosa. Fuimos libertados de la potestad de las tinieblas para ser llevados a lo que Dios un día prometió a Abraham. Y de la misma manera como Israel tuvo que recorrer un camino, diga conmigo camino, así nosotros hemos sido llamados por Jesucristo a recorrer su camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Amén. Hay un intermedio entre la liberación de la potestad de las tinieblas, tu esclavitud respecto del diablo y del mundo, y lo que es la entrada a la patria celestial. Hay un trayecto allí, hay un intermedio. Y ese intermedio para Israel fue el desierto. Así como para nosotros el intermedio es el evangelio de Cristo, su discipulado. Y ahí el apóstol, haciendo una comparativa, nos dice: no nos confundamos. Israel salió de Egipto así como nosotros hemos salido del mundo y del poder del pecado y de la muerte. Pero la mayoría de los israelitas no pudo entrar a la tierra prometida a causa de pecado. Y es por eso que él comienza el versículo 13 diciendo: exhórtense los unos a los otros, entre tanto que estamos en el camino, entre tanto que hoy existe esta preciosa oportunidad de Dios. Porque puede ser que por allí, en este caminar, alguno se endurezca por el engaño que produce el pecado. Y a causa de eso, el apóstol dice, o nos hacen ciertas preguntas allí. ¿Quiénes fueron? Versículo 16. Los que habiendo oído le provocaron.
¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? ¿Con quiénes? Con los que pecaron. ¿Y qué dice? Cuyos cuerpos cayeron postrados en el desierto. Hoy tú estás en un desierto porque vas camino a la patria celestial. Pero tú puedes ser de aquellos que, así como los israelitas, a causa de incredulidad, a causa de displicencia, quedes fuera de las promesas eternas. Yo hice una pregunta aquí: ¿cuántos de los que están sentados hoy en la sala y escuchan por el canal de televisión quieren llegar a la gloria del Padre Eterno una vez que sus días terminen en esta tierra? Pues entonces tienes que ocuparte de no ser engañado respecto del pecado. Amén. ¿Está aquí conmigo? Dios advierte, no solo en el Antiguo Testamento, sino que también a través del Nuevo, en muchas ocasiones, respecto de este importante tema. De hecho, yo les mencionaba hace unas semanas atrás que una de las palabras más recurrentes que tú encontrarás en la Biblia es precisamente la palabra pecado. La palabra pecado, pecar, pecados, aparece más de 700 veces en las Biblias de corte tradicional, más de 900 veces en las Biblias de corte moderno. ¿Por qué será que la Biblia contiene tanto la palabra pecado? ¿Por qué será que la mayoría de aquellos pasajes que, hablando de pecado, lo que hacen es advertirnos respecto de sus consecuencias? Bueno, porque para Dios, que es el dueño de la salvación, amén, Él es el que abre la puerta y nadie la puede cerrar, y el que la cierra y nadie la puede abrir. Él es el único que puede aprobar. No es tu pastor, no eres tú mismo, es Dios. Un día nosotros llegaremos a la entrada y el Señor nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él es el que termina por aprobar. Y el Dios, dueño de nuestra salvación, queridos hermanos, nos ha dejado en su palabra constantes advertencias para que nosotros no bajemos el perfil a este tema. Y yo estoy predicando esto porque hoy día hay mucha gente nueva en las iglesias. Hay una nueva camada de creyentes que haya sido ingresada a la iglesia a causa de la obra del Espíritu Santo. Y en tiempos modernos nos hemos estado encontrando con un diálogo muy peligroso. Hoy no se está hablando certeramente respecto del pecado, ni se está colocando en el corazón de los creyentes la importancia que este tema tiene respecto de la salvación. De hecho, tan importante es este asunto que la Biblia nos señala una y otra vez, que la condenación eterna, el abandono de la presencia de Dios en la vida de una persona y la maldición terrenal siguen siendo hasta el día de hoy las terribles consecuencias para todos aquellos que practican el pecado. En la palabra de Dios tú te vas a encontrar una y otra vez esta idea, que la condenación eterna, el abandono de la presencia de Dios, la vida de una persona y la maldición terrenal son hasta el día de hoy las más terribles consecuencias de aquellos que practican el pecado. Es por eso que debemos tener mucho cuidado, porque hay tres cosas que pueden ocurrir si nosotros le bajamos el perfil a este tema. La primera, maldición terrenal. Tu entorno se maldice. Te comienzan a pasar cosas que carcomen todo lo que has construido, todo lo que está a tu alrededor. Maldición terrenal. Lo segundo, comienzas a experimentar el abandono de la presencia de Dios en tu vida. Pues la morada del Espíritu Santo, que eres tú, debe tener como requisito ser santo. ¿Está aquí conmigo? Y lo peor de todo, la condenación eterna, que cuando tus días terminen en esta tierra tú no puedas entrar
a la gloria celestial. Amén. ¿Están aquí? Entonces, debemos desechar todas aquellas ideas que parecen muy atractivas, pero que no tienen un respaldo en lo escritural. Levanta tu Biblia, si es que la has traído. Tu celular no es tu Biblia. Amén. Si tú tienes tu Biblia en el celular o tienes Biblia en el celular, está bien, no hay problema en ello. Puedes usarla como apoyo en ciertas actividades, sí, pero tu celular no es tu Biblia. Levanta tu mano y tu Biblia y di: esta es la palabra de Dios. Ella es la verdad absoluta de Dios. Repite: toda idea, por muy atractiva que sea, que contradiga lo que está escrito, es una idea perversa que debemos desechar. Amén. Hay muchas ideas en el mundo cristiano evangélico que contradicen lo escritural. Suenan muy bonitas, suenan muy atractivas, están muy bien elaboradas, pero son ideas malditas porque te llevan por un camino contrario al que Dios estableció. Tenga cuidado cuando venga alguien a decirle que no es así como está escrito, sino que esta es una nueva revelación, porque no hay nada nuevo. El vino nuevo que Jesucristo ya fue enviado a esta tierra. ¿Está aquí? Hermanos, es cierto que hoy en Dios existe perdón para el pecador. Para ese pecador que vive completamente lejos de la presencia de Dios, como también perdón para aquel que, habiendo sido alcanzado por la gracia, a causa de su humana debilidad, ha caído en desgracia. Dios es un Dios perdonador. Amén. Pero eso no significa que Dios haya cambiado su visión respecto del pecado. Ni mucho menos que hoy no exista sentencia para todos aquellos que después de haber sido lavados por la sangre decidan practicarlo. Por eso es que nosotros vamos a observar en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, muchas advertencias dadas por los apóstoles respecto de este tema, a fin de que nadie confunda oportunidad de Dios, la cual se recibe por gracia, con permiso para pecar. Porque una cosa es que Dios te dé la oportunidad de ser renovado después de haber caído en pecado, y otra cosa es que tú confundas oportunidad de Dios con permiso para pecar. Dios perdona a los pecadores, pero no hay permiso para pecar. ¿Me escuchó? Como hemos dicho, Dios perdona a los pecadores, pero no hay permiso para pecar. Amén. Volvamos al texto base, Romanos 6:15. Volvamos a la epístola de los Romanos y miremos el texto que leímos al comienzo, el que le dio plataforma a toda esta reflexión. ¿Qué dice el apóstol allí? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Levanta tu mano y di conmigo: en la gracia no hay permiso para pecar. Vamos, dile al que está a tu lado: en la gracia no hay permiso para pecar. Dile al otro que está a tu lado: en la gracia no hay permiso para pecar. Pablo dice claramente que aun cuando ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no hay permiso de parte de Dios para pecar. Y luego, en el versículo 16, añade una excelente explicación. Leamos por favor la explicación del apóstol en este pasaje. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para qué cosa? Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Versículo 17.
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué tremendo. Pablo, para explicar por qué no debemos confundir oportunidad de Dios con permiso para pecar, nos trae a la memoria que la sentencia respecto del pecado sigue estando vigente en la gracia. ¿Me escuchó? ¿Está aquí conmigo? Es cierto, si nosotros analizamos en profundidad, veremos que en este pasaje Pablo quiere colocar como un asunto importante que todos los que hemos sido alcanzados por Jesús, hemos sido alcanzados para recibir la vida eterna. De hecho, esta explicación termina diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha decidido, a través de su oportunidad gloriosa, no solo borrar lo que hicimos, sino hacernos partícipes de su herencia, hacernos partícipes de su gloria eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los que estamos aquí fuimos libertados del pecado para recibir aquello que no puede comprarse con oro y con plata: vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pero es importante que al mirar el contexto del pasaje, porque comúnmente en los sermones solo se lee el versículo 23 del capítulo 6 para exacerbar la dádiva. Pero es importante que observemos en esta explicación que el apóstol no solo quiere que nosotros sepamos cuán gloriosa es la dádiva de Dios, sino que además que podamos observar que hasta el día de hoy sigue vigente la misma paga que recibió Adán a causa de su transgresión. ¿Ves? Yo lo decía en la introducción, el texto dice claramente: la paga del pecado es muerte, y no la paga del pecado fue muerte. Amén. Hay algunos aquí que han creído que porque fueron alcanzados por la gracia, pues la gracia dejó obsoleta la sentencia. Y no, querido hermano, la sentencia sigue vigente. Pablo lo dice con total claridad: la paga del pecado, que es muerte, es hasta el día de hoy muerte. Muerte espiritual, muerte eterna. Amén. Sigue siendo la muerte espiritual y eterna la paga por el pecado. ¿Cuál es la paga que ha de recibir una persona por llevar una vida de pecado? Muerte. Hay algunos que están confundidos y creen que la paga del pecado era muerte. Y hoy en la gracia ya no es así. Pero debemos grabar en nuestro corazón, los que estamos aquí, que hasta el día de hoy el resultado, la recompensa por el pecado es muerte. Amén.
Ahora, ¿por qué el pecado está sentenciado? ¿Por qué desde Génesis a Apocalipsis Dios se encarga de decir una y otra vez cuán importante es que nos alejemos de esta condición? ¿Por qué el pecado está tan sentenciado? Hay personas que no logran dimensionar por qué Dios ha sentenciado el pecado a la muerte y lo encuentran desproporcionado. Bueno, déjame explicarte eso porque es importante que lo entiendas. Porque hay personas que dicen, yo no puedo entender cómo un Dios de amor ha de lanzar a un lago de tormento a su creación. Y encuentran desproporcionado y desmedido que exista, por ejemplo, un castigo eterno llamado infierno. Hermanos y amigos, ¿es desproporcionado si lo miramos desde la visión humana? Por supuesto que sí, porque no nos conviene. Pero cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva divina, no es desproporcionado, es justo. ¿Por qué tú existes hoy? ¿Cuánto tiempo llevamos de mensaje? Bueno, para algunos una eternidad, yo lo sé. Pero en honor a la verdad llevamos tan solamente 30 minutos de mensaje. Si sacamos el saludo y la oración que yo hago, llevamos 25 minutos de mensaje. Aleluya. Has experimentado la eternidad en 25 minutos. Yo te preguntaba recién, ¿por qué tú existes? Y hacía la mención. Llevamos 25 minutos de mensaje y hemos podido observar el potencial de la existencia. Porque si tú analizas conmigo o entras a este análisis, te darás cuenta de algunas cosas importantes. En 25 minutos tu corazón ha palpitado lo suficiente para que la sangre, que es necesaria para la vida, recorra tu cuerpo. Y ha palpitado de una manera que no depende de tu control, no depende de tu intervención. De hecho, en 25 minutos yo no vi a nadie golpeándose el... Bueno, ¿cómo lo explico eso? Yo no he visto a nadie golpeándose el pecho, ¿no? Cada un minuto y medio, como para darle cuerda al motorcito que está adentro. ¿Te imaginas que el corazón dependiera de ti? Andarías con el pecho todo inflamado. Hay algunos que andan así hoy, ¿eh? Andarías todo moreteado. ¿Por qué? Porque estarías muy preocupado de que ese motor dejara de funcionar. ¿Sí? Hace unos días atrás, no me quiero tomar mucho tiempo de esto porque quiero explicar por qué Dios sentenció el pecado a la muerte. Comencé con unos dolores muy extraños en mi zona izquierda. Y bueno, yo dije, son dolores. Nada más que dolores. Porque la vida te da vicisitudes te da la vida. Pero empezaron a pasar los días y no se me iban los dolores. Y siempre se dice, sector izquierdo, problema en el cucharón. ¿Sí o no? Entonces, después de orar, fui al médico para ver si realmente mi corazón estaba con problemas. Y el doctor me examinó, me toqueteó, Dios lo reprenda. Es broma. Y me mandó a hacer un electro, dijo, mira, yo descarto que sea el corazón, pero por seguridad lo vamos a ver. Yo me hice el electro y no les voy a mentir, llegué a mi pieza después de haber hecho el electro, esperando los resultados, se hizo de noche, abrí la ventana, mi familia estaba en el primer piso y me puse a orar. Señor, si llegué hasta aquí, mínimo un carro de fuego, dije. No. Mínimo. Señor, si llegué hasta aquí, yo lo único que pido, encárgate de mi familia.
Y el Señor me dijo, ¿y la iglesia? ¿Qué me importa a mí? Dije yo. Estoy bromeando, es que para que el mensaje entre, porque yo veo unas caras aquí. Hay que ser sincero en la vida. Porque no sabíamos, el doctor dijo, yo descarto que sea corazón, pero hasta que tú no descartes con los instrumentos, con la tecnología, ¿no? ¿Cuántos doctores se han equivocado? No, si esto es un resfrío, y no era nada un resfrío. No, si esto es un problema, es una gastritis, y había un problema más serio. No estoy con esto ofendiendo a los doctores. Bueno, si algún doctor se ofende, pero el ser humano es falible, se equivoca. Entonces mejor echemos mano a la tecnología, que también a veces se equivoca. Entonces comencé a orar porque resulta que si estaba llegando el fin de este motor, bueno, yo tenía que decirle al Señor algunas cosas. Bueno, para desgracia de algunos, me queda para rato. Yo no controlo este motor. De hecho, llevo 36 minutos hablando y este motor ha funcionado. Eso se llama existencia. Existes por sobre ti. Llevamos más de 36 minutos estando aquí atendiendo al predicador y tu cerebro ha procesado la información que yo le estoy transfiriendo a través del sonido, a través de las palabras. Yo no sé si ustedes conocen la expresión informática llamada lag. ¿Lo conocen? Que es un retardo entre el emisor y el receptor. Yo presiono un botón y se demora unos microsegundos en procesarlo. Y en algunos casos, cuando tú tienes problemas de internet, el procesamiento te genera ciertas molestias. ¿Vieron el comercial del Armonil? Una cosa así. Pero si tú te fijas en mis labios, te darás cuenta que está saliendo el sonido por mi boca y tu cerebro lo está procesando al punto de que tú no ves retardo entre lo que sale por mi boca, entra por tus oídos, lo procesa tu mente para generar un pensamiento. Eso se llama existencia por sobre ti. ¿De dónde viene toda esa capacidad? El salmista lo dijo bien claro. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Aleluya. Estás aquí. Aleluya. Estás existiendo. Existes. Gloria a Dios. Existes por sobre ti. Tú no te hiciste a ti mismo. Tú no te confeccionaste. Que ese corazón funcione no es tu idea. Ni están allí tus recursos, ni tu inteligencia. ¿Sabes cuánto cuesta un corazón artificial? Mucho dinero. Si solo un parto sin pato sale mucho dinero. ¿Están acá? Imagínate cuánto saldría que compraras un corazón que reemplace el que ya dejó de funcionar. ¿Están acá o no? La gente se muere por falta de trasplantes. Porque sería muy distinto que existieran fábricas de hígados, fábricas de corazón y que uno lo fuera a comprar. Me da un corazón y una Coca-Cola, sería distinto. Pero no existe eso. O sea, existe que hagan corazones, pero solo los muy adinerados podrán obtenerlo. ¿Qué queda para nosotros los pobres? ¿Quieren seguir escuchándonos? Ok. Cuando Dios crea las cosas, las crea a través de su poder y su sabiduría. Cada cosa creada tiene el potencial de existencia porque Dios ha colocado en aquello que creó de su esencia. Él es el autor de la vida. ¿Estás vivo? Es gracias a Él. Amén.
El día que Dios determina que se acaban tus minutos en esta tierra, no hay nada que tú puedas hacer. Nada. Cuando Dios determina, se acabó tu time, tu tiempo aquí en la tierra, no tienes nada más que hacer. ¿Estás aquí? Te puedes sacar tu billetera y colocar la Mastercard, la Visa. Puedes ir a tu pared y sacar tu título universitario y abrazarte de él. Y el corazón se te va a arrugar como pasa, porque no puedes evitar que si Dios determinó que salgas de esta tierra, salgas sin más. Porque tu existencia está en su mano. Él nos hizo. Amén. Yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando vi la ecografía que le hicieron a mi esposa y estaba la maquinita, ¿no?, pasando por su vientre, y de pronto apareció allí, ¿no?, un sonido, ¿no? Y de repente allí, pum, 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 pum. No era que venían los indios, era que había, bueno, no sé, porque en realidad algo me quiso decir Dios ese día. Mis ojos se quebrantaron en lágrimas. Y no porque la imagen fuera una obra de arte, estilo, no sé, pintura de un gran pintor. Era una imagen rara, blanco y negro, ¿cierto? Así como un tipo B, con un círculo. Y el doctor te dice, ahí está, y uno intenta mirar. Ah, ¿verdad? Y el doctor te dice, no, eso no es acá. Dice, porque uno no entiende mucho, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que había puesto una semilla, mi esposa otra, pero yo no había puesto un corazón. ¿Qué hacía un corazón allí? Explícamelo. ¿Qué hacía un corazón palpitando ahí dentro si yo no puse un corazón? Solo una semilla. Él nos hizo. Aleluya. Aplauda al Rey de Gloria. Alábale a Él, es digno. Ahora que ha quedado claro que Dios nos hizo, y tú puedes demostrarlo de muchas maneras, solo mírate al espejo. No es muy buen ejemplo, pero mírate al espejo, ¿qué puedes ver en ti? Un diseño. Todo está puesto allí por algo. Amén. Si no te quieres mirar al espejo porque el diseño está un poco... Mira las fotos del ayer. Pero mira algo. ¿Y qué puedes ver? Diseño. ¿Y qué demuestra el diseño? Que hay un diseñador. Aleluya. ¿Cierto que sí? Y si no quieres mirar al espejo, sal de tu casa y mira a tu alrededor. Mira la punta de una montaña y mira el océano. Y cómo detrás de ese océano se esconde una estrella roja en un ocaso extraordinario. ¿Qué es lo que ves allí? Diseño. ¿Y qué hay detrás de un diseño? Un diseñador. Él nos hizo. Y todo existe por Él y para Él. Solo los necios dicen no hay Dios. Y es aquí donde entramos en materia, porque ya entendemos que Dios nos hizo, y no solo a nosotros. Dios hizo todo lo que existe, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que hay en el plano natural, todo lo que hay en el plano espiritual y celestial ha sido creado por Él. Colosenses, Pablo lo dice, todo fue creado por Él y para Él. Y ahí está el punto en donde entra este tema del pecado. Dios sentenció a muerte al pecador, porque para Dios existe una premisa.
Él no solo hizo las cosas porque sí, Él las hizo para que cada cosa que Él hizo haga su voluntad. Tu corazón, tu cerebro, tus pulmones fueron colocados allí, cada cosa en su lugar, a fin de que tú como ser pudieses ofrecer en tu existencia el hacer su voluntad. Dios no te hizo para otra cosa. Cuando tú le preguntas al que hizo el teléfono móvil para qué lo hizo, para que el teléfono móvil cumpla un propósito determinado. El teléfono móvil no fue creado para que él decida lo que va a hacer. ¿Sí me entiendes? Fuimos creados con propósitos. Y es allí donde entra el pecado, porque el pecado, en su definición espiritual, es ir contra propósito. ¿Me vas entendiendo? Y tú puedes experimentar la frustración que genera cuando una cosa creada para un fin, ¿cierto?, ya no funciona para ese fin. Todos ustedes se han sentido frustrados por un artefacto que falla o por un artefacto que hace todo lo contrario para lo que fue diseñado. ¿Sí o no? ¿O no te has sentido frustrado? ¿Se acuerdan los antiguos? No voy a decir los viejos para que nadie se ofenda. Pero ¿se acuerdan los antiguos que cuando ellos querían ver, hermana, cuando tú querías ver, ¿hay hermanas antiguas aquí? Antiguo Testamento. A ver, levanten la mano. Cuando los televisores no eran plasma, no eran, cierto, LCD. ¿Se acuerdan de esa época? Antiguo, pues, hermana, antiguo. ¿Se acuerda que usted quería ver la comedia, no? ¿No? O la telenovela, para que me entienda, ¿sí? Esa que daban después de las noticias del mediodía, cuando los chicos se iban al colegio, usted podía sentarse después de una mañana atareada, con su tejido o desgranando los porotos, qué sé yo. ¿Tienen esa imagen o no? Aleluya. Y de pronto usted estaba justo viendo como el protagonista le estaba declarando su amor. Y la tele empezaba. Y usted se levantaba, ¿no? Y empezaba. ¡Ah! ¿Por qué le pegaba a la tele? Porque usted la compró para que proyectara una imagen, no para que hiciera. ¿Sí o no? O cuando usted está en una situación de emergencia y su teléfono móvil, en vez de ser inteligente, se pone tonto. ¿Les ha pasado, no? Justo se pega. ¿Te dan unas ganas de amarlo? ¿De acariciarlo? ¿De acurrucarlo? No, te produce frustración. Ni por esta cuestión gasté tanta plata. Uno se frustra. Porque nosotros en el interno entendemos que las cosas deben cumplir su propósito. Y ahí viene lo que divide a la humanidad en dos. Los que dicen, lo desecho, o los que dicen, lo arreglo. ¿Sí? ¿Cuántos son de aquellos que han desechado algo porque ya no funciona para lo cual fue creado? ¿Y cuántos son de aquellos que han intentado arreglar algo que se ha estropeado y que ya no cumple para aquello para lo cual fue creado? ¿Cuántos tienen en un pedestal ahí en la vitrina de la sala de la casa a eso que se estropeó? Déjame explicarte que para Dios el pecado es el gestor que nos lleva
a corromper nuestro propósito. Viniste. Y es gravísimo no solo porque nos hace ir en contra de aquello para lo cual fuimos creados, sino que además, a diferencia de las cosas inanimadas o las cosas que son materia o materiales, nosotros como seres, en nuestra búsqueda de hacer lo contrario a lo que Dios estableció, lo terminamos asesinando en nuestro corazón. ¿Está aquí? Si tú estás aquí y todavía no le entregas tu corazón a Jesús, déjame decirte que el tamaño de tu pecado no es de acuerdo a la medida de la inmoralidad que estás practicando. En el mundo hay gente que se siente menos o más pecadora respecto a cuestiones inmorales. Pero si tú todavía no entregas tu corazón a Cristo y todavía no vienes al arrepentimiento, déjame decirte que el tamaño de tu pecado es todo el tiempo que tú llevas de vida haciendo totalmente contrario para lo cual Dios te creó. Usando y abusando de aquello que Dios puso en ti y que te da la posibilidad de existir. Por lo tanto, el pecado no solo es ir contra para lo cual fuimos creados, no solo nos lleva a asesinar a Dios en nuestro corazón, sino que nos hace robar la inversión que Dios hizo. Porque ese corazón, ese cerebro, no era para que te convirtieras en un grande, sino para que hicieras su voluntad. Y desde allí Dios te llevara a ser grande. ¿Estás aquí? Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Es por eso que Juan escribe esto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y quiero, por favor, que retengas esto, porque por allí puede que alguno, o más de alguno, o muchos en la sala estén pensando que se está refiriendo a la ley mosaica. Pero yo quiero llevarte a un plano mucho más profundo. Entonces reténlo allí. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Qué importante, ¿no? Porque no es una cuestión de solo confesar soy justo. Hay que ser justo. Porque hacemos justicia. Y luego en el versículo 8 me gustaría que la sala pudiera leerlo. Atrévase conmigo a leer fuertemente lo que dice el verso 8. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo dice el versículo 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El primer pecador que existe en toda la historia que Dios nos relata es Satanás. Porque Satanás fue creado a fin de ser un colaborador de Dios. Escúchame por favor. Muchas personas tienen una idea equívoca de Satanás porque ignoran lo que dice la Biblia respecto de este ser. Pero Satanás no es perteneciente a otra deidad. No es que existe Dios y que existe Satanás como otra deidad. No. Satanás, así como nosotros, antes de ser Satanás, perteneció a aquellos que fueron creados para colaborar a Dios.
La Biblia destaca que Satanás, antes de convertirse en lo que hoy nosotros entendemos que es él, fue un querubín protector. ¿Está acá? Fue creado para tareas muy nobles y pertenecía al círculo íntimo de Dios. La Biblia destaca, yo no leeré esto, pero sí quiero relatarlo, que Satanás, antes de ser Satanás, o sea, como lo conocemos hoy, era un ser que podía participar o acceder de lugares que son muy sagrados. La Biblia destaca que Satanás podía participar del monte de Dios en los cielos, que eso tiene una connotación poderosísima. Y también la Biblia señala que antes de que éste se convirtiera en lo que se convirtió, podía pasearse por el huerto a ese nivel. Está acá. Fue creado como un ser protector de cosas sagradas. Los querubines en la Biblia están detallados como seres angelicales que están a cargo de cosas sagradas. Por eso es que cuando tú miras todo lo que Dios relata en el libro de Éxodo respecto del tabernáculo, verás que allí, en el lugar más santísimo, había un artefacto precioso que garantizaba la presencia de Dios en medio de Israel. Ese artefacto se llamaba Arca del Pacto o Arca del Testimonio. Y ese receptáculo, ese contenedor que estaba cubierto de oro, tenía una tapa en su superficie, la cual se conoce como el propiciatorio. Y allí tú puedes ver que Dios mandó a Moisés a hacer 2 querubines extendiendo sus alas a fin de resguardar el propiciatorio, donde una vez por año el sumo sacerdote echaba la sangre del cordero para el perdón de pecados. ¿Por qué Dios hizo que 2 querubines de oro estuvieran apuntando allí? Es importante entender que los querubines en el ámbito espiritual fueron creados para asuntos muy sagrados. Y Satanás era así. Y yo no quiero extenderme hablando de él. Pero él se transformó en el primer pecador, no porque él adulteró con alguna ángel por allí, en algún rincón del cielo. Él no se convirtió en pecador porque por allí, cierto, se dedicó a mirar o a traficar pornografía entre los ángeles. Están acá. ¿Por qué se transformó en pecador? Porque un día decidió no ser para lo que Dios lo había creado. ¿Está acá? El pecado de Satanás, que es el padre de los pecadores, el patriarca de los que practican el pecado, fue rebelarse contra su propósito, la existencia del ser. Y dijo: yo no quiero ser más un colaborador de Dios. Yo hoy decido ser Dios. Y a causa de ese deseo, la Biblia destaca que él buscó la manera de eliminar a Dios del mapa para poder hacer su perfecta voluntad. ¿Sabes por qué la gente elimina a Dios del mapa? ¿Sabes por qué la gente se rebela? ¿Sabes por qué tus hijos se rebelan? Porque ellos quieren eliminar del mapa a Dios. ¿Por qué Dios les afecta tanto a tus familiares? ¿Por qué Dios les afecta tanto a quienes están en tus trabajos? Porque se puede hablar de todo menos de Dios. ¿Por qué la palabra Dios o Jesucristo incomoda? Porque Dios es el que nos delata lo turbado que estamos de acuerdo al proyecto inicial. Si Dios no existiera, o si Dios nos hubiese abandonado y dejado a merced, hermanos, nunca nos enteraríamos de cuál es nuestro problema. Vinieron. Pero Dios, que no nos dejó a merced de nuestra maldad, ni declaró sentencia suprema sin alternativa, sino que dijo: la paga del pecado es muerte, pero les daré una oportunidad.
ese Dios, un día se apareció para revelarte tu condición. Y habiendo tú quedado impactado de tu condición y habiendo dicho, Señor, perdóname, Dios te perdonó. Para que entonces puedas acceder a su gloria. Amén. ¿Está aquí? Bueno, escúcheme por favor. Satanás es el padre de los pecadores. No porque es adúltero o fornicario en términos sexuales, sino porque él es el que marcó la ruta de todos aquellos seres que un día le dicen a Dios, no queremos hacer tu voluntad. Entonces, ¿quién practica el pecado? ¿El que practica adulterio? ¿El que practica fornicación? Probablemente sí, porque el adulterio y la fornicación no son aspectos de nuestra vida sexual según el orden que Dios estableció. Son aspectos deformados. Pero practica el pecado todo aquel que independientemente de si está en adulterio y fornicación, lleva una vida totalmente distinta para lo cual fue creado. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Probablemente usted está aquí sentado diciendo, pues yo no practico el pecado porque yo no hago cosas inmorales. Pero usted puede estar practicando el pecado teniendo un matrimonio sano, teniendo una vida bastante ordenada en términos seculares, pero si usted no está haciendo para lo cual Dios lo creó, usted practica el pecado. Amén. ¿Está aquí? Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero mira qué hermoso, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la influencia del diablo sobre nosotros. Aleluya. Y es por eso que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Y ojo con esto, porque aquí el apóstol no está señalando que usted no pueda en algún minuto de su vida caer en pecado. Pues el contexto no está hablando de caídas de pecado, sino de práctica del pecado. Amén. Porque probablemente usted leyó el versículo 9 y dijo, entonces no soy nacido de Dios, porque yo una vez reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador, y al tiempo volví a caer en una desgracia. No está hablando del que cae en pecado, sino del que practica el pecado. Amén. ¿Está aquí conmigo? Y es aquí donde yo quisiera terminar el mensaje, colocando en tu corazón este punto importante. Muchas personas piensan no tener problemas con el pecado, porque como yo decía recién, ya dejaron el adulterio, la fornicación, la mentira. Y aquí quiero hablar con aquellos que son discípulos de Jesús. Aquí yo sé que hay ex adúlteros, ex fornicarios, ex mentirosos, ex ladrones, ex, ¿cierto? ¿Hay ex aquí? De hecho, aquí hay ex pololos. Aquí uno puede ver. Dolió, esa fue como... Porque insisto que nosotros tenemos la tendencia de creer que el pecado está relacionado con aquellas cosas que están en la categoría de lo inmoral, de lo insano, de lo impuro, de aquello que es, cierto, mal visto por los demás. Pero, ¿qué es pecado para Dios? Dijimos o señalamos por qué Dios sentenció el pecado a la muerte. Dios sentenció el pecado a la muerte porque Dios dice, si no vas a hacer para lo cual yo te creé, tú no tienes derecho a existir. O sea, ¿quieres existir? Pues ahí tienes 50, 60, 70 años. Pero no tienes derecho a existir por la eternidad. Por eso Dios sentencia
el pecado a la muerte. Porque para Dios, tú no tienes derecho a existir si tú no vas a hacer su voluntad. ¿Me entiendes? Por eso la paga del pecado, ¿qué es? No es menosprecio solamente, es muerte. Porque Dios dice, yo no tengo por qué financiar tu corazón por la eternidad, no tengo por qué financiar tu existencia por la eternidad, si tú no vas a hacer para lo cual yo te creé. Entonces, para Dios es justo que a usted se le acabe la batería y no haya quien lo reconecte. ¿Está aquí? ¿Cuántos años usted tiene? Probablemente usted tenga batería para unos 20 años más, 30 años más. Yo tengo 42, probablemente mi batería sea hasta 40 años más. No les gustó, ¿eh? Yo he decidido predicar el evangelio aún estando dobladito. Amén. Porque para esto Dios me levantó. ¿Cuántos años usted tiene? Piénselo, use su mente y piense cuántos años tiene. Piense su cabeza. ¿Cuántos años tiene? Vea la cantidad de batería que Dios le ha dado. Porque usted se levanta todas las mañanas, ¿cierto? Se mira al espejo y ve que en el sensor de la batería dice 80%. Claro, porque usted tiene 20 años. Está en la flor de la juventud. Usted mira a los otros, batería, 15 años. Ya no le queda nada. Pero aquí usted se ve y dice, oh, yo 80% de batería. Puedo hacer esto, esto y aquello. Y empieza a planificar su vida. Iré, haré, construiré, bla, 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 bla. Oye, ¿y Dios? ¿Y qué me importa Dios? Y Dios dice, bueno, consume la batería. Pero tú no tienes razón de existir por la eternidad si no vas a hacer mi voluntad. Por eso es que a usted lo alcanzará, si es que no se arrepiente, la muerte eterna. ¿Qué significa eso? Que no hay reconexión. ¿Sí? Va a llegar al medidor de batería 1%, ¿cierto? Con la figurita en rojo. ¿Se entiende lo que digo, no? ¿Sí o no? Que le empiece a decir, te queda poco. Pero todos aquellos a los cuales la sangre de Cristo los alcanzó y la gracia de Dios los recubrió y la presencia del Espíritu Santo los hizo su morada, cuando la batería deje de funcionar, Dios los va a tomar energía eterna por la eternidad. De eso se trata, my friend. Amén. Porque la dádiva de Dios es no vida terrenal, es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Pero porque hemos entrado en la dimensión de ser para los que nos crearon, entonces Dios sentencia la muerte por razones justas. Si usted quiere aprovechar esta tierra haciendo su voluntad, pues consuma su batería, porque no hay nada más. Pero si usted quiere ser eterno y no ser lanzado al basurero de Dios, que es el infierno, entonces deje que la gracia lo alcance, lo cubra, lo lave, lo reprograme para que usted ahora haga su voluntad. Amén. ¿Cuánto dan gracias al Señor por haber sido alcanzados? Gracias, Señor.
Porque estábamos ciegos a esa realidad. Tú a veces miras a un familiar, toma asiento, hermano, no me presiones. Tú a veces miras a un familiar y lo ves tan turbado. Tú le predicas, sacas tu Biblia, le tiras indirectas por estados de WhatsApp. ¿Ves? Y unos... Y los ves que no quieren nada. Le tienen como fobia a Dios. Te han jurado y recontrajurado nunca pisar una iglesia como esta. ¿Y no te acuerdas que tú eres igual? ¿No te acuerdas que eres igual? Naciste rebelde contra la voluntad de Dios. Te criaste rebelde. Tan rebelde que de pronto aparecían unas personas simples, comunes y corrientes, con terno, un banjo y una guitarra. Y se ponían a cantar. Pecador, pero que te daba rabia. Y son de las canciones más sanas que hay. Y te daba una rabia y justo se ponían a cantar fuera de tu ventana domingo en la tarde. Y te daban una rabia. ¿Por qué? Porque tú estabas tan turbado como ellos e ibas al mismo destino que ellos. Pero un día Dios, por eso es que cuando Pablo escribe, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida estando nosotros muertos en pecados. Porque hoy, a pesar de tu dificultad, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Porque Él ha puesto el querer como el hacer. ¡Aleluya! A fin de que seamos eternos. Yo sé que cuando uno dice eterno se ve tan allá. Pero no se confunda, probablemente mañana podría ser el término de tu batería. Tú no lo sabes. Pero yo sí sé una cosa. Que si has sido alcanzado por Cristo y has dejado tu condición de pecador, entrarás por las puertas de la ciudad. Amén. Porque por gracia hemos sido salvados. Entonces, ¿qué es pecado para con Dios? Ya hemos entendido por qué Dios sentencia el pecado. Porque la palabra muerte allí no es equívoca. La paga del pecado es muerte. Porque para Dios no tenemos razón de ser. Amén. Estás solo consumiéndote tu batería. Pero para Dios 80 años no es nada. Un soplo. ¿Entiendes? ¿Qué es para Dios pecado? Toda transgresión a ese principio fundamental. Amén. Quiero que por favor leamos un texto bíblico importante que define muy bien qué es pecado para con Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25. Y lo va a leer usted. ¿Ya lo tienes? 1, 2 y 3. ¿Qué dice? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Léelo de nuevo con más fuerza. El cual fue entregado
Hermanos, existen las definiciones humanas, existen las definiciones divinas. Comúnmente nosotros, para poder definir algún concepto, alguna palabra, vamos al diccionario de nuestro lenguaje para encontrar respuesta. Cuando el Nuevo Testamento se escribió, que dicho sea de paso, fue escrito por personas, ¿no?, de pensamiento judío. Todos los discípulos del Señor Jesucristo, la primera camada de discípulos eran judíos, no gentiles. ¿Está aquí? Los gentiles vinimos después. Tiempo después, cuando Pedro tiene la visión y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Amén. Pero la primera camada de discípulos fue judío. Pero, aun cuando eran judíos, Pablo era judío. De hecho, en Filipenses capítulo 3 él te lo deja claro. Dice: hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Era judío. ¿Ok? Del pueblo de Israel. Aunque eran judíos, ellos escribieron sus epístolas en el idioma que para la época era el idioma universal, el griego. ¿Está aquí? Y cuando ellos escribieron en griego, ¿y por qué lo hicieron en griego? Pues lo hicieron en griego para que los gentiles pudieran entender, era el lenguaje universal. Ellos ocuparon en griego una palabra que puede de alguna manera, ¿cierto?, vincularse con el concepto espiritual de la palabra pecado. Y es aquí donde se produce el gran problema en la iglesia actual. Porque la palabra pecado que aparece en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, ¿me han entendido lo que acabo de decir? El Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Es la palabra griega hamartia. Esa es la palabra que tú vas a encontrar allí en el griego. Hamartia, que viene de otra palabra que es la palabra hamartano y que significa errar o equivocar el blanco. Hamartia o hamartano da la intención de errar en el punto. Por ejemplo, ¿cómo podemos graficar el hamartano? Pues a ese lanzador de flechas, ¿cierto?, que tiene que apuntar en el blanco. Él cometía hamartía o hamartano cuando él disparaba y erraba en el blanco. Entonces, muchos predicadores modernos señalan que la palabra pecado es errar en el blanco. O sea, como que pecar es errar, es equivocarse. Por eso es que nosotros comúnmente decimos cuando pecamos, me equivoqué. Pero déjame decirte que aun cuando la palabra en griego es hamartiga, que viene de hamartano, eso no significa que la definición de esa palabra sea la más certera. Por eso es que uno tiene que encontrar las definiciones respecto de lo que Dios dice en su propia palabra. ¿Está aquí? Porque muchos están pensando que la raíz del problema no es rebelión, sino falta de entendimiento. Está acá. Pero la verdad del asunto es que pecado para Dios es transgresión. ¿Viniste? Se puede entender hamartía y hamartano como que tú vas en búsqueda de algo, pero en el camino te desvías. Y probablemente allí podemos encontrar un consenso. Pero no tiene nada que ver con error. Tiene que ver con una determinación distinta. Adán no comió del árbol porque se equivocó, sino porque determinó desobedecer a Dios. Diga conmigo, pecado es transgresión. Y es por eso que hemos leído un pasaje
que lo demuestra. Vuelve a leerlo. Versículo 25 del capítulo 4 de Romanos, que dicho sea de paso, Romanos es una de las epístolas que más explica respecto del pecado. ¿Está acá? Y como dice Pablo, Cristo fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. Y no por nuestros errores, sino transgresiones. Amén. Es cierto, hay pecados que uno ha cometido por ignorancia. Pero eso no significa que no sea una transgresión. ¿Me entendió? Pecado es transgresión. Y aquí es donde yo quisiera que pelearas tu batalla para que podamos entregar este mensaje. Si pecado es transgresión, insisto, yo sé que soy muy majadero, pero yo busco que todos, no solo los más intelectuales, sino aquellos que les cuesta, aquello que es razonar y necesitan meditar y rumiar. Es cierto que la palabra pecado en el griego es la palabra hamartía, que viene de hamartano, que significa errar en el blanco. Pero no te confundas, porque pecado para Dios no es un error. Se equivocó. No. Amén. Y es cierto que hay pecados que uno cometió por ignorancia, porque no sabía. ¿Sí? Pero para Dios, todo pecado es transgresión. Transgredir algo. Amén. Y si pecado para Dios es transgresión, podemos leer Romanos 5:18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿qué cometió Adán? Transgresión. ¿Qué cometió Eva? Transgresión. No es un error. Bueno, pastor, yo reconozco, me equivoqué. Es cierto, tu pecado en términos naturales es equivocar el camino, pero es por una premeditación. Tú lo determinaste. Amén. Y si pecado es transgresión, aquí la cosa se amplía. Dice el texto bíblico que Adán, su pecado fue transgredir, ¿cierto? Transgresión. Leímos en Romanos capítulo 4, verso 25, que Cristo fue entregado, Cristo murió por nuestras transgresiones. Entonces, si la palabra pecado se puede definir en términos bíblicos, no nos importa aquí el griego y el arameo, bíblicos, o sea, en términos espirituales, que Dios denuncia que el pecado es transgresión. Entonces, el mapa se amplía. ¿Por qué? Porque ¿qué significa transgredir? ¿Qué es para ti transgredir? A ver, quisiera por favor que algunos me ayudaran. No tengo a nadie seleccionado. Solo sean capaces de decir lo que piensan respecto a la palabra transgredir. A ver, ¿tú qué piensas? Infringir una ley. ¿Qué es transgredir para ti? Pasar un límite. Mira qué buenas definiciones. ¿Alguien tiene alguna otra definición de la palabra transgredir? Porque insisto, según la Biblia, Cristo murió por nuestras transgresiones. Amén. ¿Alguien puede decir qué es transgredir o qué es transgresión? Violar una ley. Contrario a lo establecido. Pasar a llevar. No dar un buen resultado a una orden. ¿No? ¿Cómo? No dar un buen resultado a una orden. Miren, todo lo que han dicho nuestros hermanos es errar en el blanco. No, todo lo que ellos han dicho está vinculado con la palabra transgresión. Porque transgresión significa
quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. ¿Qué es transgresión? Violar, quebrantar un precepto, una ley o estatuto. Entonces, aquí es donde yo digo que la definición de pecado que nos da Dios amplía el cuadro. Porque la gente dice, yo ya no soy pecador porque no hago cosas malas, porque no hago aquellas cosas que Dios prohíbe. Puede que usted esté aquí diciendo, yo no soy pecador porque yo no hago cosas que Dios prohíbe. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que Dios ordenó que tú debes hacer y que no tienen un carácter prohibitivo? ¿Está aquí? Escúcheme. Usted no transgrede solamente cuando usted hace lo que no está permitido. Usted también transgrede cuando usted no hace lo que se le ha ordenado. Amén. Levante su mano y diga conmigo, pecado. Dígalo fuerte, pecado. Según Dios, es transgresión. Si pecado es transgresión, entonces el mapa se amplía. ¿Por qué? Porque nosotros no solo transgredimos cuando hacemos lo que no está permitido, sino que transgredimos cuando no hacemos lo que Dios ha dicho que hay que hacer. O sea, se puede ser pecador porque haces lo que Dios dijo que no puedes hacer, o te vuelves pecador cuando no haces lo que Dios te mandó a hacer. Porque en ambos casos Dios te dio una orden que está siendo quebrantada. Amén. Déjenme explicarles esto. Cuando Dios crea a Adán, tú lees capítulo 1, que Dios los crea, ¿sí? Tanto a Adán como a Eva, para que ellos se multiplicaran sobre la faz de la tierra, se enseñorearan sobre las peces del mar y las aves del cielo, a fin de hacer la voluntad de Dios. Y tú puedes mirar los primeros versículos del capítulo 2 de Génesis y el final del 1, principio del 2, y tú vas a ver la ausencia de prohibiciones de Dios al hombre. Dice la Biblia en los últimos versículos del capítulo 1 que Dios los hizo y los bendijo. No hay ninguna prohibición. Y les mandó ley diciendo: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, enseñorearse de los peces del mar. No hay ninguna prohibición, sino que en el relato lo único que vemos son órdenes a hacer y producir aquello para lo cual fueron creados. Y sigues leyendo el relato hasta que llegas a un versículo del capítulo 2 en donde Dios da una sola prohibición. La relación de Dios con el hombre, fíjate en esto, se basa más en lo que tú tienes que hacer que en lo que tú no tienes que hacer. Y nosotros dimos vuelta al mapa. Solo nos preocupamos de lo que no tenemos que hacer y dejamos de lado lo que hay que hacer. Entonces decimos: yo ya no soy esto, ni soy esto otro. Estoy listo. Y resulta que la relación de Dios con el hombre se basa más en lo que Dios te mandó a hacer que en lo que Dios te dijo que no puedes hacer. Se acabó la alegría. Es cierto que Dios prohíbe cosas. La Biblia tiene o registra muchas prohibiciones de Dios. Y no solo en la dispensación de la ley, sino que en la gracia. Por ejemplo, Jesucristo en la gracia dijo a sus discípulos: no hagáis tesoros en la tierra. Eso es una prohibición.
Así que cuidado con aquellos que te dicen legalista porque tú predicas aquello que Dios dijo que no se puede hacer. Porque eso no es ser legalista, eso es ser legal. Dios dijo a través de Jesucristo, no hagáis tesoros en la tierra. Así que todos los cristianos que andan haciendo tesoros en la tierra, ¿no?, que no tienen tiempo para el evangelio, que lo único es su trabajo y la felicidad terrenal de su familia, están perdidos. Porque el Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra. Lo dijo Él. No lo dice Gonzalo Maturana, lo dijo Jesús. Mateo capítulo 6. Si quieres te lo leo yo ahora. Segunda Corintios capítulo 6, otra prohibición. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Prohibición porque dice, no os unáis. Así que todos los cristianos evangélicos que tienen sociedad con mundanos, amistad con mundanos, están quebrantando una ley que Dios colocó para los que habitan en la gracia. Porque el Señor dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. Pero la Biblia y el Nuevo Testamento no están llenos de prohibiciones. Existen. Pero lo que Dios más espera es que tú te actives a lo que Él te mandó a hacer. Por lo tanto, hay pecado en la iglesia, aun cuando hay ausencia de adulterio y fornicación, cuando la iglesia no hace lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Amén. Santiago 4:17, vengan los músicos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También es dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Entiendes? ¿Cómo dice el texto? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque la verdadera definición de pecado en la Biblia es transgresión. Inclina tu rostro, medita. ¿Te acuerdas cuando yo te dije, subraya la palabra ley? Porque en Primera de Juan, el apóstol, lo leímos. Mira, ¿has meditado? Ahora que te tomaste un tiempo para meditar, mira lo que dice el texto que yo te dije, subraya ahí, guárdalo, manténlo en tu memoria, porque muchos piensan que se está refiriendo solo a la ley de Moisés. Mira, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y uno dice, pecado es infringir la ley de Moisés. Es infringir la ley de Dios. Y la ley de Dios no es solo lo que tú no puedes hacer. La ley de Dios es lo que tú tienes que hacer. Dios no solo manda a que tú te niegues a algunas cosas, sino que Dios también manda a lo que tú debas hacer cosas. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú has dejado el adulterio, la fornicación, la lujuria de tu mente, la lascivia, y por eso te sientes que no eres pecador, ten cuidado. Está bien que esas cosas ya no las practiques. El poder de Dios ha actuado en ti. Pero ¿cuántas cosas que Dios nos mandó a hacer hemos dejado de hacer? Por eso es que yo te invito a reflexionar. Porque probablemente ya no hay adulterio en tu vida. Y gloria a Dios por ello. Ni fornicación, ni lujuria, lascivia, ni ira, ni hechicería, ni enemistades, ni pleitos, ni blasfemias. Ya no eres un blasfemo. Y gloria a Dios por ello. Ahora eres muy distinto porque dejaste atrás todas esas prácticas. Pero ¿cuántas cosas que Dios te mandó a hacer no las has hecho?
Pecado es transgresión, amigo. Y yo dije al principio del mensaje, el pecado es un tema tan potente que no solo te deja fuera de la eternidad, también hace que la presencia de Dios se aleje de ti. Y por último, te alcance la maldición y el caos. Hoy muchos se tienen que activar a la vida del reino. En las iglesias se ha dado este asunto, ¿no? Dejar de hacer lo malo, pero no hacer nada. Una gracia completamente antibíblica. Es el momento de activarse a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dios nos mandó a ser reyes y sacerdotes. Dios nos ha mandado a ser una nación santa, un pueblo adquirido. Dios nos ha mandado a mostrar las virtudes de aquel que nos alcanzó por gracia. Hay mucho por hacer. En tu casa, con tus hijos, tu familia. ¿Cuántas cosas has dejado de lado? Y a causa de este tipo de pensamiento dejaste de pensar que eran pecado. Póngase de pie y ore conmigo al Señor. Quiero ver si en la pantalla me pone Juan 14, 21. Versículo 21 dice: el que tiene mis prohibiciones. ¿Dice eso? Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en 1 Corintios 7, 19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es cierto, hay cosas que Dios prohíbe, Roberto, y probablemente de esas cosas te has ido apartando. Pero Dios no es solo prohibiciones. La relación de Dios con el hombre se basa en lo que éste tiene que hacer y no solo en lo que éste tiene que dejar de hacer. Amén. Levanten la mano todos los que quieran hoy día pedir perdón al Señor. Es una mañana de bendición porque podemos reconciliarnos con Dios. Esa es la gracia. Si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. A veces no dimensionamos y necesitamos mensajes como estos para reconocer dónde hemos fallado. E insisto, probablemente tú no has fallado en cuestiones inmorales, pero sí has ido dejando de lado tu función, tu responsabilidad, lo que Dios espera ver de ti día a día, semana tras semana. Levante bien su mano para que entonces podamos tener un momento de oración. Oh Jesús, te damos gracias por esta mañana, porque cuando uno logra entender, cuando a uno se le revela, es más fácil, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos dado la existencia. Hermano, levanta tu voz y pide perdón al Señor allí. Nos arrepentimos, Señor, de una vida cristiana inactiva, que se centró solo en dejar de hacer lo malo y ha perdido la capacidad de hacer aquello que tú has ordenado. Señor, perdona a tu iglesia, a la que está aquí, a la que escucha, a la que mira, perdona a tu iglesia. Y renuévanos en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Baje su mano. ¿Hay alguien que esta mañana, después de lo que hemos hablado, quiera entregar su vida a Jesús? O quiera reconciliarse con Dios, porque ha llevado una vida completamente ajena a la razón de existir. Se ha dado cuenta que ha usado los recursos físicos que Dios colocó allí con un fin totalmente contrario
para lo cual Dios los creó. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con Dios? Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo, pero para ello tienes que levantar tu mano. Si tú quieres reconciliarte con Dios, levanta tu mano. Y nosotros vamos a acercarnos a ti para orar por ti. Nosotros un día estuvimos igual que tú. Y gracias al poder y la intervención de Dios, fue que entonces cambió nuestro destino. Pero hay que reconocer, hay que arrepentirse, hay que decir: Dios, me doy cuenta de que he sido un ladrón, de que he sido un transgresor. Voy a pedir a los que están activos que nos puedan ayudar con aquellas personas que levantaron su mano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, día de salvación es este. Día de reconciliación, día de perdón, día de baño. Levanta tu mano, iglesia, báñate en la presencia del Señor. Límpiate, límpiate en la presencia del Señor, límpiate. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Lávate en la presencia de Dios, renuévate, refréscate. Deja que Dios te refresque esta mañana. Sal renovado. Oramos por aquellas personas que han reconocido delante del altar la necesidad de ti, Señor. Que tu presencia los alcance, los llene. Que tu presencia los inunde. Que tu presencia les dé fuerza y vigor. Señor, tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Y nosotros nos gozamos porque esta es una mañana de arrepentimiento, una mañana de renuevo. Dale un aplauso al Rey de Reyes esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él es digno de ser alabado? Entonces levante sus manos arriba. Un día Jesús tuvo las manos estiradas llevando tu pecado. Hoy tú estira tus manos libre del pecado para alabar y bendecir el nombre que está por sobre todo nombre. Él es digno de ser alabado. Aleluya. Majestad, Cántaselo a Él. gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Cántaselo. Él es fiel. Aleluya. Gloria a nuestro Dios por amor. Aleluya. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, Adórale. te exaltamos, Adórale. Rey. Cántaselo con el corazón. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Aleluya. Majestad, Aleluya. gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Aleluya. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. ¿Cuántos le adoran esta mañana? Honra y gloria Honra. sean dadas Gloria.
¿Cuántos esta mañana pueden adorar a Jesús? Porque Él es pronto para perdonar. ¿Sabes? Él podría habernos desechado, porque la paga del pecado es muerte, mas nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Adórale, adórale, adórale.